inicio a la clase del día de hoy. Y bueno, dar la bienvenida a los que se están incorporando. Y bueno, a partir de hoy vamos a tener ya regularidad en las clases. Ya pasó el carnaval y vamos a prepararnos para el día del examen. Entonces, tenemos al momento 35 alumnos que ya están en sala y vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. Bueno, estábamos hablando la anterior clase sobre el análisis vibracional. Vamos a continuar con ese estudio, indicando de que la vibración, vamos a recordar algunos aspectos sobre la vibración. Y vamos a decir, por ejemplo, un modelo de vibración, lo vamos a dibujar aquí, para que ustedes tengan un poco sobre el concepto de la vibración libre. Entonces, anótense ahí, la vibración libre, ¿ya? Entonces, esto significa de que si nosotros tenemos esta máquina, por decir, ¿no? Que estamos dibujando ahí en un esquema, vamos a tener ahí la masa M con este resorte que tiene una rigidez, ¿no? El mismo que va a empezar a vibrar. Entonces, la vibración, o sea, la señal vibracional, se va a representar en dos coordenadas, que vendría a ser el XT, que vendría a ser el desplazamiento de la vibración, y con respecto del tiempo. Entonces, a medida de que pasa el tiempo, esta amplitud de la vibración va a ir cambiando. Entonces, de esta manera podemos graficar nosotros una onda senoidal, ¿ya? Una onda senoidal, de tal manera que podemos mostrar desde este pico a este otro, vamos a ir indicando de que es, hasta aquí vamos a ir indicando de que es el periodo del desplazamiento, que lo hemos llamado ya la anterior clase, ¿no es cierto? Este periodo hemos dicho que es el inverso de la frecuencia, ¿no? De este cuerpo, donde X sub t representa el desplazamiento vibratorio, o el X sub t representa el desplazamiento, ¿ya? Desplazamiento vibratorio, ¿ya? De la máquina. En este caso, básicamente sería el desplazamiento vibratorio después de desplazar la masa M. Después de desplazar, aquí vamos a escribir, de desplazar la masa M. La masa M. Entonces, lo que quiere decir que empieza a vibrar este resorte, donde K K representa la rigidez, ¿no? La rigidez del resorte. La rigidez del resorte. Hay que entender que la rigidez del resorte es el inverso de la flexibilidad, de la elasticidad del resorte. Y M representa a la masa, ¿no? M representa a la masa. Bien, podemos ahora, a partir de ese modelo matemático, podemos representar mediante esta fórmula, podemos calcular la frecuencia natural. En este caso vendría a ser K sobre M, la frecuencia natural, que va a tener ese conjunto o ese sistema, y por lo tanto va a estar dado en radianes sobre segundo. Y el radian por segundo también se puede expresar como 2 veces pi por la frecuencia de n, o sea, la frecuencia del sistema, donde F sub n va a representar la frecuencia natural, ¿no es cierto? Natural, ¿ya? La frecuencia natural. Entonces, también de la misma forma, T sub n va a representar
el periodo, que es el inverso de la frecuencia natural. Entonces aquí decimos periodo, el periodo, ¿no?, natural de vibrar, natural de vibrar, el periodo natural de vibrar. Bueno, son conceptos básicos que uno tiene que recordar para poder entender el análisis vibracional. Ok. Bueno, aquí vamos a ir hablando ahora sobre un ejemplo donde vamos a ver una máquina, y esta máquina es rígida, ¿no? Rígida, que va a estar montada, ¿no?, en una base elástica, en una base elástica. ¿Ya? Entonces se trata de una máquina rígida montada en una base elástica. En este caso, la máquina es rígida comparada con la elasticidad de la viga. Por lo tanto, la frecuencia natural podemos calcularlo como aplicando esta fórmula, 1 sobre 2 veces pi por la raíz cuadrada de K sobre la masa m más la masa por la velocidad sobre 2. En este caso, mv, que estamos indicando mv minúscula, representa la masa de la viga, ¿ya? La masa de la viga. Y m mayúscula representa la masa de la máquina, la masa de la máquina. Asimismo, podemos ver que K sub B representa la rigidez de la viga. K sub B representa la rigidez, ¿no es cierto?, de la viga. Bien, entonces aquí estamos hablando sobre este caso donde tenemos una máquina rígida que está montada en una base elástica que va a representar la viga y que nos piden calcular la frecuencia natural, ¿no es cierto? Bien. Esquemáticamente podemos representar de esta manera. A ver, supongamos que este sea la viga sobre la cual se monta esta máquina, ¿no? La que estamos dibujando ahí, una máquina que va a tener sus pernos de anclaje y va a tener una masa M. Este vendría a ser la masa de la viga que va a estar suspendida sobre dos soportes, tal como estamos dibujando en el esquema, ¿no es cierto? Este viene a ser todo su base elástica y este montaje de la máquina podemos representar mediante un modelo. El modelo sería el siguiente. Entonces esta base elástica lo vamos a representar como un resorte que lo vamos a llamar como K sub V y toda la masa suspendida la vamos a representar con una masa M más la masa de la viga, ¿no? Entre dos. Entonces, de esta forma estamos representando el modelo, ¿no?, del montaje de la máquina para poder representar y a partir de ello sacar una ecuación, un modelo matemático que nos permita interpretar el comportamiento de esta máquina. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a continuar con los estudios y vamos a ver ahora un rotor de eje elástico, ¿ya? Un rotor de eje elástico. Vamos a tratar de hacer su modelo y luego, posteriormente, haremos el modelo matemático, ¿ya? El rotor del eje elástico montado en una base rígida. Montado en una base rígida. Estos casos pueden verse en la empresa, ¿no? Entonces, el ingeniero tiene que empezar a modelar el comportamiento de esta máquina, ¿no? Tal como estamos viendo aquí, esta máquina va a tener en ambos extremos rodamientos
que van a permitir el descanso de toda la estructura de la máquina, tal como estamos viendo aquí, y nos indican de que calculemos la frecuencia natural de la máquina. Están viendo aquí, tiene sus pernos de anclaje, y su base rígida, ¿no? Entonces nos dicen, a partir de ello, vamos a hacer el modelo para el estudio. Lo representamos como el caso F, que representa la rigidez del eje, el eje rotativo, que es caso F, y luego este caso G es el que soporta toda la masa suspendida por este eje, más la masa del eje dividido entre 2. Entonces, para calcular la frecuencia natural de este sistema, lo único que hacemos es aplicar la misma fórmula anterior, 1 sobre 2 veces pi, por la raíz cuadrada de K, que es el coeficiente de rigidez del eje, sobre la masa de la máquina, más la masa del eje entre 2. Entonces, esto nos permite, ¿no es cierto?, modelar el comportamiento de esta máquina. Bien. Ok, vamos ahora a un tercer ejemplo, donde vamos a ver una máquina rígida, montada, ok, sobre 4 aisladores. Obviamente son aisladores de vibración, ¿no? O llamados también resortes, pueden ser resortes o tacos de goma que van a amortiguar ¿no? De goma que van a amortiguar el nivel vibracional, evitando a que esta máquina llegue a niveles de resonancia, ¿ya? Entonces, para este caso, la idea sería calcular primeramente la rigidez, ¿no?, de cada uno de las 4 patas, podríamos llamar caso Fa, más caso Fa, más caso Fa. Esto nos va a dar como 4 veces caso Fa, que representa los 4 aisladores que tiene la máquina en sus patas. Entonces, el modelo del dibujo estaría representado de esta manera. Observen ustedes, está la máquina, pero que en su base, en sus patas, va a representarse mediante resortes, ¿no? Resortes que también pueden ser representados por gomas o tacos de goma, ¿ya? Para amortiguar la vibración de esa máquina. Ahora, si nosotros tenemos aquí el modelo, lo representamos como 4 veces K sub Fa, que va a ser el equivalente a los 4 resortes en cada pata, que soportarán la masa de la máquina. Entonces, para este caso, nos piden calcular la frecuencia natural de la máquina, ¿no? Entonces, esto sería 2 veces pi por la raíz cuadrada de K sobre M. De K sobre M. M lo vamos a llamar como M mayúscula para no confundir con la masa del eje ni de la viga. Entonces, lo vamos a llamar como masa M, ¿no? Entonces, la fórmula estaría ahí. M representaría la masa de la máquina y K, su Fa, representaría la rigidez de cada aislador. Bueno, entonces, a medida que vayamos haciendo modelos, podemos ir modelando, ¿no?, el comportamiento de la máquina. ¿Ok? Bien, vamos a entonces hacer un ejemplo numérico para que ustedes puedan calcular. Saquen sus calculadoras, por favor, e inmediatamente vamos a calcular.
Bueno, hola, hola. Volviendo nuevamente, eh, espero que ya sus calculadoras han sacado todos. Vamos a empezar con el cálculo, ¿ya? Y dice lo siguiente. eh, la masa de la máquina, ¿ya? Aquí vamos a colocar la masa de la máquina. En estudio tiene 50 kilogramos, 50 kilogramos. La masa de la viga va a ser de 40 kilogramos. Al montar la máquina sobre la viga en su punto medio, esta se deformó en 0,1 milímetros. 0,1 milímetros, medido con un reloj comparador. Esta es la deformación que tiene la viga. Entonces, deformación de la viga. ¿Ya? Entonces nos pide, inciso A, nos pide determinar la frecuencia natural. Entonces, determinar, ¿ya? La frecuencia natural. ¿Ya? La frecuencia natural del sistema máquina-viga. Del sistema máquina-viga. Inciso B nos dice determinar la frecuencia natural más baja, la más baja, ¿no? De la viga, sin la máquina montada en ella, sin la máquina montada en ella, ¿ya? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer para el inciso A es calcular, ¿no es cierto?, la frecuencia natural de la máquina viga. En este caso, debemos primeramente calcular la rigidez, que va a ser igual a la fuerza sobre la deformación. Fuerza sobre deformación de la viga. ¿Ya? Deformación de la viga. Esto va a ser 50 kilogramos, ¿ya? Por 9,8, ¿ya? Metros sobre segundo cuadrado, dividido entre la deformación, que es de 0,1 milímetros. Eso lo podemos expresar en metros. 0,01 metros. No, nos falta un cero más aquí. Sería un cero, ¿no? 0,001 metros. Esto nos va a dar un valor de 4,9 por 10 a la sexta por 10 a la sexta newtons por metro. ¿Ya? Este vendría a ser entonces la rigidez de la viga, la rigidez de la viga en el punto medio, de la viga, ¿ya? Bueno, la frecuencia natural ahora que nos pide es igual, de acuerdo a la fórmula que ya hemos visto, a 2 veces pi, la raíz de K, que va a ser igual a 4,9 por 10 a la sexta, ¿no? Sobre la sumatoria de 50 más 40, que es el peso de la viga, entre 2. Finalmente, esto nos va a dar un valor de 42,1 Hz. ¿No? No se olviden que la frecuencia se expresa en Hz. Hz, ¿no es cierto? Que es 1 sobre segundo. Bien. El inciso B, ¿qué nos pide? Calcule la frecuencia más baja. Entonces, la frecuencia natural más baja sin considerar el montaje de la máquina sobre la viga. Eso va a ser igual a 1 sobre 2 pi. Aquí arriba vamos a tener 4,9, ¿no? Por 10 a la sexta sobre 50. Perdón, sobre 50 vendría a ser la masa de la máquina, que en este caso solamente tenemos que considerar la masa de la viga, que va a ser 40 entre 2. Esto nos va a dar un valor de 78,8 Hz, lo que quiere decir que esta máquina va a vibrar
va a vibrar, ¿no es cierto?, de 78.8 Hz, en una frecuencia de 78.8 Hz. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Adelante, si alguien tuviera alguna pregunta antes de pasar a otro punto. Adelante. Adelante. Si alguien tuviera alguna otra pregunta. Bueno, al parecer no hay preguntas, todo está claro. Bueno, entonces seguimos adelante. Hola, no hay preguntas, ¿no? Todo está claro. Bueno, ya saben entonces cómo calcular las frecuencias naturales de las máquinas que van a estar suspendidas sobre vigas o sobre ejes, ¿no es cierto? Bien. Preguntas, preguntas. Seguimos esperando preguntas. No hay preguntas. Ingeniero, disculpe, en el inciso B, ¿es solamente un medio o un medio sobre pi? A ver, ¿dónde? En el inciso B. Ah, no, pues es 1 sobre 2pi. Ah, ya sí, no me salía el resultado. Ahí está la Está bien, fórmula, ¿no? está bien, ingeniero, gracias. Ok. ¿Alguien más? Todo claro, buenas tardes. Sí, adelante. Las cartas de Charlotte, utilizarlo. Las cartas de Charlotte, ingeniero, en este caso podemos utilizar o comparar. Ah, no, todavía no, porque estamos calculando todavía las frecuencias naturales. Ya, las cartas de Charlotte se utiliza cuando hayas hecho la medición de la vibración, cuando tengas el espectro. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas, no puedo creer. Están capísimos. Inge, ¿en qué unidades está expresado la variable K? Newton sobre metro. Sigamos, a ver. No hay preguntas, no puedo creer. Muy bien. A ver, vamos a dar la siguiente pregunta. Le vamos a pedir que cada uno lo resuelva. A ver, a ver, a ver.
¿Alguna pregunta? Pregunta. Seguimos esperando. Nadie quiere participar. ¿Por qué será? Bueno, ya Ingeniero, tenemos. Sí, adelante. más o menos, ¿para qué me sirven estas comparativas de entre frecuencias naturales? Es Bueno, decir, dato. sí, la frecuencia natural básicamente es una frecuencia vibracional, una frecuencia de la vibración de la máquina, ¿no es cierto? Pero de manera natural, como su nombre lo indica, sin excitación externa, ¿ya? ¿Ok? Entonces simplemente es para poder analizar, por ejemplo, si tú tienes una máquina y esa máquina tiene excitación externa, obviamente su nivel vibracional va a ser mayor, ¿no es cierto?, a la frecuencia natural del sistema. ¿Ok? Entonces hay que entender de que la frecuencia natural debe ser calculada para cada máquina, ¿no es cierto? Tiene que ser calculada para cada máquina, ¿ya? A fin de que ésta pueda, ¿no es cierto?, pueda ser como un parámetro de referencia para evitar de que la máquina pueda seguir vibrando a niveles de amplitudes máximas, lo que le afectaría terriblemente en el desempeño de la máquina, ¿ya? Bueno, entonces a eso es lo que llamamos nosotros una frecuencia natural. Es necesario calcular para cada máquina la frecuencia natural, que va a servir como punto de referencia para ver si realmente el nivel vibracional que está midiendo el vibrómetro, ¿no es cierto?, ha excedido los niveles naturales de vibración de la máquina, ¿no es cierto? Entonces, comparado, si ha exigido, digamos, si ha habido una mayor frecuencia de vibración, entonces quiere decir que esa máquina está entrando en niveles críticos, de tal manera que inclusive puede llegar a niveles de resonancia, y si esa máquina llega a niveles de resonancia, puede ser que se destruya la máquina. Entonces, calcular la frecuencia natural es relevante, ¿ya? Por lo tanto, podemos concluir, por ejemplo, que la frecuencia natural de vibrar solo depende de las características del sistema, de la rigidez de los resortes y de la masa que vibra, y no de las condiciones iniciales de perturbación externa. Ella solo variará al variar su masa o su rigidez. Mientras el sistema tenga un comportamiento lineal, la frecuencia natural no dependerá del sistema o del desplazamiento inicial que se le dé al sistema, ¿ya? Por esa razón es necesario determinar la frecuencia natural de la máquina. Bien, ok. No habiendo más preguntas, vamos a continuar en el avance de la materia, ¿ya? Bueno, alguien se preguntará y dirá ahora, pero ¿qué nos espera con el análisis vibracional? Bueno, vamos a entrar ahora con todo ese conocimiento básico, vamos a entrar a estudiar el análisis vibracional, ¿ya? ¿Qué es lo que nos interesa prácticamente, no? Como jefes de mantenimiento, ustedes tienen que saber qué es el análisis vibracional. Y el análisis vibracional nada más que es el monitoreo, ¿ya? De la vibración de la máquina, ¿ya? Vibración de la máquina, ¿ya? Entonces, todo elemento, toda máquina que estamos viendo aquí, toda máquina, tiene elementos rotativos, ¿no? Rotativos que necesariamente van a ser afectados por la vibración de la máquina, y que a partir de la medición nosotros vamos a hacer un diagnóstico del estado de la máquina. ¿Qué estado tiene la máquina? ¿De acuerdo? Bien, entonces para ello vamos a ingresar en materia
Y vamos a explicar de qué una vibración, ¿no es cierto? Una vibración puede ser calculada de la siguiente manera, ¿no? Vamos a entrar a calcular algunos parámetros que nos van a permitir, digamos, calcular el comportamiento de la máquina, ¿ya? A ver, por ejemplo, vamos a ir analizando este aspecto. A ver, vamos a ir analizando. A ver, una vibración, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de una vibración. Aquí. Vamos a dar esta máquina que siempre la uso, ¿no? Un ejemplo, a partir de ese ejemplo uno puede entender qué es lo que estamos buscando. ¿Ya? Aquí vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Normalmente lo uso esta máquina para poder hacer algunos cálculos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos un motor con su polea y vamos a tener aquí una polea mayor. Esa polea mayor va a ingresar a mover un engranaje a través de un reductor de velocidad que vendría a ser este. Y luego ese eje del engranaje mayor va a mover un agitador, ¿ya? En un depósito, ¿ya? Donde vamos a tener un fluido que tiene que ser mezclado. Entonces, la conexión del motor con el reductor va a ser a través de la transmisión mediante una correa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a tener el diámetro, un diámetro de la polea. Vamos a decirlo, diámetro 1, diámetro 2, de la polea menor, polea mayor. Luego el número de dientes de Z1, el número de dientes Z2 y, por supuesto, el número de RPMs del motor. Este viene a ser el motor, ¿ya? Entonces, los datos que nos dan aquí van a ser los siguientes. El motor va a girar, ¿no? a 1750 RPMs. El motor va a girar a 1750 RPMs. Y uno se pregunta, ¿y de dónde ha sacado ese valor? De la placa del motor eléctrico. ¿Ya? Entonces, gira a 1750 RPM. Si nosotros quisiéramos convertir este 1750 RPM a Hertz, lo que ya hemos hecho en la anterior clase es simplemente dividir, ¿no es cierto?, entre 60. Esto nos va a dar alrededor de 29.17 Hertz, ¿no es cierto? Es algo como se puede calcular rápidamente la frecuencia de rotación. Este viene a ser la frecuencia de rotación. Bueno, en el caso de las correas, podemos decir que la correa tiene 2 metros de longitud, ¿ya? Y los diámetros de la polea son de la polea mayor de 0.45 metros y la polea menor tiene 0.15 metros, ¿ya? 0.15 metros. Son datos de la máquina que estamos estudiando. Si nosotros analizamos una vista de planta o de frente, esta es una vista, no de planta, pero si vemos una vista de frente, estaríamos viendo las dos poleas de esta manera, ¿no? Ahí estamos viendo la correa y las poleas transmitiendo el par, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar a calcular la velocidad de la correa, ¿no? La velocidad de la correa la podemos encontrar recordando este concepto que el tiempo es igual a la longitud sobre la velocidad. Y que la frecuencia, habíamos dicho hace rato, es el inverso del tiempo. Por lo tanto, si yo reemplazo el concepto de 1, o este es 1, ¿no? Sobre T, pero T es L sobre B, esto va a ser igual a B sobre L. ¿No es cierto? Entonces, la frecuencia está expresada como B, velocidad sobre longitud de la correa. Entonces, aquí tenemos el análisis ahora de que la velocidad puede ser expresada
como 2 veces pi, la frecuencia de la polea mayor, ¿no es cierto? Multiplicado por d medios, el diámetro de medios, o lo que es lo mismo también, phi sub 2. ¿No? Esto tiene que ser igual a ¿qué? A la velocidad es esta, la velocidad tangencial. En todo este circuito de la transmisión es la misma, por lo tanto, también se puede expresar como 2 veces pi por la frecuencia de la polea menor, todo esto por el diámetro de sub 1 sobre 2. Bien. Entonces, aquí podemos decir que la frecuencia de la correa, que es lo que queremos hallar, la frecuencia de la correa va a ser igual a ¿qué? A F sub D, ya reemplazamos este B aquí. Este B reemplazamos en la fórmula de la frecuencia. Frecuencia de la correa va a ser igual a ¿qué? A V sobre L, pero V es todo esto, ¿no es cierto? Va a ser igual entonces a FD por el diámetro de sub 2 sobre L. ¿Sí? Sobre L. ¿Están viendo? Es sobre L. Esto va a ser sobre el 2 con el 2 lo podemos simplificar y nos queda pi. FD por pi por el diámetro de sub 2. Esto también puede ser expresado en función de la frecuencia de la polea menor. Entonces este 2 con este 2 se simplifica y me queda FD menor por pi y por D sub 1, ¿no es cierto? Sobre L, reemplazando siempre. Recording Pero in este es un progress. cálculo teórico del no patinar. Bien. Si nosotros quisiéramos calcular la frecuencia de la correa, que es lo que deben hacer ustedes en planta, ¿no? Si tienen una máquina que tiene transmisión polea-correa, lo primero que tienen que calcular es la frecuencia de la correa. La frecuencia de la correa, entonces, lo vamos a reemplazar y va de acuerdo a lo que estamos viendo. La frecuencia de la polea menor está directamente ligada con el motor eléctrico. Por lo tanto, esta FD va a tener la misma frecuencia, FD va a ser igual a la misma frecuencia del motor. Por lo tanto, la frecuencia del motor es 29.17 Hz. Todo esto multiplicamos por pi y multiplicamos por el diámetro de sub 1. El diámetro de sub 1 es 0,15. 0,15, ¿no es cierto? Todo eso dividido, podemos dividir entre, aquí podemos dividir, perdón, estamos viendo esta parte de la frecuencia de la correa. La frecuencia de la correa. Entonces es una, si ustedes ven, esto es una igualdad, ¿no es cierto? ¿Ok? Podemos llegar a determinar la frecuencia de la correa que va a ser igual a FD
por el diámetro, de sub 2 sobre el diámetro de sub 1. Entonces aquí decimos 0,45. Aquí vamos a obviar este pi, ¿ya? Entonces estamos con simplemente una relación de transmisión. Aquí está la relación de transmisión, ¿no? Y relacionado con la frecuencia de la polea. Entonces, este ejemplo, como base de la frecuencia del motor, la frecuencia de la polea de baja debería de tener este valor. ¿Ya? Esto nos da ¿cuánto? Me gustaría que podamos ir indicando. 10,37. ¿A cuánto? 10,37 me salió, ingeniero. El de arriba es 0,16. No, 0,15. Ah, Y entonces, y el de abajo es 9, 0,45. 9,7. 9,72. 9,72. Sí, ingeniero. 9,72 Hz. Muy bien. 9,72 Hz. ¿No es cierto? Ok. Pero si vamos por el otro lado, a ver, un poco de matemática, alguien dirá, ¿de dónde viene todo esto? A ver, vamos a hacer un poquito de matemática para, como nadie hace preguntas, yo mismo me voy a preguntar, pues. A ver, vamos a ver un poco haciendo matemáticas a qué sería igual esto. FD por diámetro de sub 2 va a ser igual a FD menor por el diámetro de sub 1. Así quedaría. ¿Por qué? Porque pi por L puede simplificarse con estos dos. Entonces me quedaría solamente esto. Y de aquí yo puedo decir que FD, si yo quiero calcular FD, va a ser igual a ¿qué? A FD menor por el diámetro de sub 1 sobre el diámetro de sub 2. De ahí sale esta fórmula que estamos viendo aquí. Y alguien dirá, pero FD es igual a la frecuencia del motor eléctrico. Si yo tengo que el motor está girando a 1750 RPM, esto lo convierto dividiendo entre 60 a Hz y me da 29,17. Este 29,17, debido a que tanto la polea como el motor están conectados, entonces quiere decir que el eje de la polea del motor gira a la misma RPM que la polea, o la polea gira, ¿no es cierto?, a la misma RPM que el eje del motor. Por esa razón, en vez de FD, se coloca el valor directamente de 29,17. Y aquí simplemente tenemos una relación de transmisión. Lo mismo pudiéramos encontrar si yo quisiera despejar el FD menor. El FD menor va a ser igual a FD mayor por el diámetro, sería 2 sobre el diámetro de sub 1. Esto en el caso que tuviese los datos de FD mayor. Pero de acuerdo a este dato, recién lo tengo de 9,722 Hz. O sea, imagínense ustedes que la relación de transmisión es de reducción. Por eso que la frecuencia ha cambiado de 29,17 Hz a 9,72 Hz. Bien, entonces por cualquiera de los dos lados se tendría que llegar, ¿no es cierto? Ok, muy bien, estimados, aquí podemos ver por cualquiera de los dos lados se llega, ¿ya? Muy bien, vamos hacia adelante. Y vamos a ir analizando ahora la frecuencia de la correa, sin patinaje, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir diciendo de que en este caso se puede sustituir FD o FD. Entonces, tendríamos la frecuencia de la polea menor es de 9,722 Hz. La frecuencia ya de la polea menor. De la polea mayor, la frecuencia de la polea mayor, de acuerdo al dato que estamos encontrando aquí, a ver, de la polea mayor, ¿a cuánto es? A ver, este es 9, ¿no? Este es polea mayor y este es polea menor, por si acaso, por favor. Este es polea mayor, frecuencia de la polea
mayor. Frecuencia de la polea mayor. Este de aquí abajo viene a ser la frecuencia de la polea menor, que es 29.17 Hz, frecuencia ya de la polea menor. Ya que esta está ligada con el motor, por lo tanto tienen la misma frecuencia. Pero ahora nuestro objetivo es calcular la frecuencia de la correa. La frecuencia de la correa va a ser igual a que reemplazamos en la fórmula que nos hubieran dado y la frecuencia de la polea va a ser igual a la frecuencia mayor por pi por el diámetro de la polea mayor sobre la longitud. O también puede ser expresada como la frecuencia de la polea menor por pi por el diámetro de la polea menor sobre su longitud. Entonces, cualquiera de estas dos nos podría dar la frecuencia de la correa. Reemplazamos los datos. FD es de 9.722 Hz por pi y por el diámetro de sub 2 mayor, que es 0,45 sobre la longitud de la correa, que es de 2 metros. 2 metros, ¿no? Es como dato. ¿Cuánto me da este valor? A ver, ¿alguien me lo puede calcular? ¿Cuánto me da este valor? ¿Cuánto? 6.87. 6,872. 6.87. 6.87 Hz. Perfecto. Ese es me da este valor, ¿no? Todo esto reemplazando aquí. Ahora, para este otro lado, vamos a calcular. FD mayor, ¿cuánto es? 29.17 Hz por pi por el diámetro de 0,15 dividido entre 2 metros. ¿Cuánto me da? L viene a ser 2 metros. 6,87 igual, Inge. 6,87 Lo mismo, ingeniero. Hz. Entonces nos da el mismo valor, ¿no es cierto? Nos da el mismo valor, con lo que podemos decir que evidentemente está demostrado que por cualquier lado yo voy a obtener el mismo valor de la frecuencia de la correa. En consecuencia, cuando ustedes hagan la medición de una máquina, digamos, a ver, en el caso de un motor, ya, que tenga esta transmisión, ya, una polea mayor y una polea menor. Entonces, rápidamente van a colocar aquí el sensor piezoeléctrico. Y de aquí vamos a sacar un cable blindado que va a llegar directamente hacia el vibrómetro, que es un equipo de medición de la vibración, al vibrómetro, ¿no es cierto? Donde se va a representar la gráfica del espectro vibracional que este sensor está midiendo, ¿no? Entonces, y nos va a dar este espectro. Y en el espectro vamos a tener, como ya les hemos explicado en la anterior clase, una serie de picos, ¿no es cierto? Como producto de la medición. Este viene a ser el espectro vibracional. Habíamos dicho que el espectro vibracional se mide en micras, en velocidad o en aceleración. ¿En función de qué? De la frecuencia, ¿no? Entonces, puedo decir yo, estoy midiendo la vibración en velocidad, o sea, lo que quiere decir en milímetros sobre segundo. Y la frecuencia, yo quisiera buscar aquí la frecuencia de la correa, de esta correa. Frecuencia de la correa. Lo más básico de una máquina sería la correa. Y la frecuencia de la correa dice que está a 6,87 Hz. Entonces, 6,87 Hz es la frecuencia de rotación de la correa. Entonces, 6,87
Si digamos aquí es 10, aquí 20 Hz, aquí 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como dice que es 6,87, aquí tendría que buscar a la correa. Aquí tiene que estar ubicada la correa. Cuando uno de estos picos coincida con la frecuencia de 6,87. 6,87. Entonces, para eso me sirve calcular la frecuencia de los diversos elementos de la máquina, para que yo no pierda el tiempo, ¿no? Y más bien diga en 6,87 Hz, este pico representa a la correa de mi máquina, o sea, a esta correa. Perfecto. Muy bien. Ya te tengo ubicado. Pero eso no es suficiente, no es suficiente, ¿no? Yo tendría que saber, además de ello, tendría que saber qué frecuencias tengo esperadas, qué frecuencias puedo esperar en caso de que la correa tuviese algún problema, ¿ya? Por ejemplo, si tiene alguna falla, la correa, en caso de falla, yo puedo tener frecuencias de 1 veces X, 1 veces X, puedo tener de 2 veces X, 3 veces X, etcétera, ¿no? 2 veces X, 3 veces X, siendo X la frecuencia de la correa. Entonces, lo que quiere decir que yo puedo obtener, a ver, si yo quiero 1 veces X, ¿a qué representa esto? A 1 veces de la frecuencia de la correa. Eso sería 6,87 Hz. Pero si la máquina tiene, o quiero decir, la correa tiene fallas, por ejemplo, ya se está desgastando, o ya tiene grietas, o tiene chinchones, o tiene fisuras, etcétera, entonces yo voy a ir esperando, voy a multiplicar por 2 veces X. Eso va a ser igual a 2 por la frecuencia de la correa. La frecuencia de la correa es 2 por 6,87. ¿Cuánto me da este valor? A ver, ¿alguien me lo puede sacar? 2 por 6,87. 13.75. 13,65 75. Hz. Ya, muy bien. ¿Y No, qué pasaría? 74, ingeniero. 13,74. Ya, muy bien. Ustedes lo van a revisar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo 3 veces F de la correa? Entonces, aquí vamos a decir que es 3 veces por la frecuencia de la correa. Es 6,87 la frecuencia de la correa. ¿Cuánto me da este valor? 20,61. 20,61. 20,71. 61. 61 Hz. Muy bien, 20,61 Hz. Bueno, aquí estamos viendo las frecuencias, ¿no? Que se podrían presentar. Si es que no tiene falla, la correa solamente vamos a tener un pico en esta frecuencia. Pero si ya tiene alguna pequeña fisura, la correa, vamos a tener, además de esta frecuencia, otro pico aquí. Y si aún tiene mucho más ya a punto de poder romperse la correa, ¿no? Vamos a tener un pico en esta frecuencia. O también puede ser de que haya demasiada soltura, que esté chicoteando la correa contra las poleas. Entonces vamos a tener frecuencias, ¿no? Si aquí es 10 Hz, entonces vamos a tener, observa, en 6,87 un pico, ¿ya? 6 puntos, que va a representar a 1 veces X. El segundo pico, ¿dónde estaría si tuviese ya un problema la máquina? Este es en 6,87. Si tuviera un problema, estaría en 13,74. Eso implicaría aquí un 2 veces X. Y si la gravedad del problema fuese mayor, estuviéramos ya pasando los 20,61 aquí. 20,61, un otro pico pequeño de 3 veces X. 20,61.
¿no? Entonces, observen ustedes que si tiene problemas, vamos a tener 2 o 3 o hasta más frecuencias. Pero estas son las armónicas, por si acaso, estos son armónicas. Armónicas. Las armónicas, esas son las frecuencias esperadas en caso de falla de la correa. En caso de falla de la correa. Y el ingeniero de mantenimiento predictivo tiene que saber hacer la identificación, la interpretación del espectro vibracional. Y a partir de que si tiene, digamos, porque ojo que tienes que hacer la medición sin parar la máquina, ¿no? Porque si para la máquina no hay vibración. Entonces tiene que seguir funcionando la máquina para que tú hagas la medición con el vibrómetro y a partir de ello saques el espectro y interpretes el espectro. El trabajo de ingeniería de mantenimiento es interpretar el espectro a través de una serie de cálculos que tú tienes que guiarte para poder interpretar el espectro y qué está diciendo la máquina, ¿no? La máquina puede decirte a través de la vibración como parámetro de monitoreo, tengo problemas en la correa. Haz algo. Atendeme rápido, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero si no sabes interpretar el espectro y pasas de largo este pico, no le das la importancia, obviamente puede generar una rotura de la correa y haber una parada de la máquina. Y eso es lo que no quieres. Por esa razón es que estás aquí en la materia de, en el laboratorio de mantenimiento predictivo, para poder hacer interpretación por varias de fallos, por varias técnicas, aplicando un poco la ciencia, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, hasta ahí alguna pregunta, compañeros, antes de seguir, ¿alguna pregunta? Ingeniero, una preguntita. Sí. Si los picos fueran iguales en los tres casos, ¿eso qué nos diría? O si fuera el 2X y el 3X mayor que el pico 1X, ¿estaría mejor la máquina? ¿O No, cuál no, sería la no interpretación? necesariamente. No necesariamente. Ahí se puede hablar, digamos, se puede hablar de desalineamiento, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la correa y la polea, si digamos yo tengo aquí una polea menor y aquí tengo una polea mayor, entonces la correa puede estar así desalineada. ¿Te das cuenta? O sea, si esto está desalineado, aquí hay un desalineamiento y esto podría entenderse como desalineamiento y no así rotura de la o desgaste o holgura de la correa. Entonces, eso va a depender del tamaño del pico, que podría ser más grande que el primero, ¿no es cierto? Entonces, puede haber aquí desalineamiento. Desalineamiento de la correa con las poleas. Y esto podría estar generando esta vibración, ¿no? Ahora, o al revés, ¿no es cierto? Podríamos tener la polea mayor, menor y la polea mayor aquí y la correa está desalineada en este lado. Normalmente lo que pasa es que tenemos que tener una correa totalmente alineada, ¿no es cierto? Ok, entonces puede significar varias cosas. Eso con el tiempo vamos a ir puliendo. Por el momento quiero llamarlos a la reflexión de cómo se utilizan las vibraciones para la interpretación de alguna falla en la correa. ¿Se está entendiendo? Hola, hola. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, si hay alguna otra pregunta más. Ingeniero, de esos desalineamientos, ¿hay otros tipos de modelos más? Claro, hay varios casos. No es uno solo, ¿no? Varios casos de la correa y poleas, ¿no? Hay desalineamientos, puede haber desbalance también de la polea, ¿no? Puede haber patinaje, puede haber deslizamientos, etcétera, etcétera. Una serie de casos que podríamos tener, ¿ok?
Una A ver, preguntita más, ingeniero. adelante. ¿De dónde pudiera conseguir ese tipo de documentación para poder leerlo a más profundidad? Entrar a mi cabeza. ¿O de qué autor? No Tal hay vez. libros. Infelizmente no hay libros sobre esto. Ya, tendrías que entrar a mi cabeza y leer el libro. Bueno, pero no, no es así tan así. Eh, Trata de buscar en internet y obviamente con mucha dificultad vas a encontrar, pero raro, raro. Yo te recomiendo que puedas hacer algún curso de especialización sobre este tema, ¿no? Estamos aquí viendo algunos fundamentos, ¿ya? Pero cuando ya vayas y realmente si te gusta este campo, tendrías que especializarte, ¿no? Hacer una certificación de este curso de análisis vibracional. Hay varias. Hoy en día, como está de moda el curso online, puedes hacerlo mediante online, ¿no es cierto? Cursos de análisis vibracional y después certificarte mediante un examen presencial. Entonces, puedes hacer todo esto. Hay cursos que te van dando sobre análisis vibracional, ¿ok? Está, ingeniero. La bibliografía es muy limitada, muy limitada. Sin embargo, yo te puedo dar alguna información sobre elementos de medición, anótate eso, elementos de medición y análisis de vibraciones en maquinaria rotatoria. Elementos de medición y análisis de vibración en maquinaria rotatoria, de Evelio Palomino. Evelio Palomino Marín es el autor. Bueno, aquí hay una serie de cosas que en este libro que te digo pueden ayudarte, pero no vas a encontrar este tipo de aplicaciones. ¿Ya? Sin embargo, vale como literatura. Luego puedes encontrar, hay otro libro que también es pura cháchara, pero bueno, no hay nada de práctica, ¿no? Pero te lo doy para que lo leas o lo busques. Vibration Spectrum Analysis. A ver, les voy a escribir ahí si les está llamando la atención para que lo busquen en internet, etcétera. Se los voy a escribir aquí. Vibration, ¿ya? Vibration Spectrum. Spectrum, ¿ya? Spectrum Analysis. Lysis. ¿Ya? Este es de Stevie Goldman. ¿Ya? Este es el autor. Bueno, si deseas, ¿no? Puedes buscar esa información. Pero te digo que este tipo de información es muy limitada. ¿Por qué? Porque mucha gente no quiere compartir estos conocimientos. Este curso que te estoy dando fácilmente cuesta alrededor de $1,000 a $2,000. De $1,000 a $2,000. Porque nadie te lo va a enseñar, ¿no? De algo de la cual vive ese hombre. Entonces no te lo va a enseñar. Pero puedes buscar, tal vez hay cursos más baratitos que puedan indicarte. ¿Ya? Ok. Por eso que les había dicho, no se pierdan las clases, ¿no? Las clases no tienen que perderse, ¿no? Y evitar fallar una clase, porque una clase, si la fallas, ya no te vas a poder nivelar. Bien, ok. Vamos ahora a seguir en el estudio. Ya saben ahora cómo calcular las frecuencias del motor, de la polea, de la correa. Nos falta ingresar ahora al reductor de velocidad. Y vamos a hacer ese estudio, ¿ya? Recuerden que estamos estudiando una máquina, cómo debemos enfrentar nosotros esos problemas en la industria, ¿no es cierto? Para eso somos ingenieros de mantenimiento, ¿ya? Bueno, entonces tenemos algo que es importante. Vamos a empezar desde la
polea mayor, la polea mayor se va a acoplar directamente con el engranaje menor y este va a transmitir par al engranaje mayor y de aquí va a llegar hacia el agitador. ¿Qué datos tenemos de aquí? ¿No? Aquí lo vamos a cortar la correa para poder indicar de que este es el diámetro de sub 2. El diámetro de sub 2 tenemos como conocimiento es 0,45 metros. ¿Qué tenemos aquí en el reductor? ¿Qué es lo que nos falta estudiar? Primero vamos a tener aquí rodamientos. Vamos a tener rodamientos. Los ejes de los engranajes tienen que estar montados en rodamientos. Entonces, por eso es que vamos a colocar aquí rodamientos en ambos lados del eje para sostener al engranaje, ¿no es cierto? Para sostener al engranaje. ¿Qué datos tendríamos nosotros aquí? El primer dato, Z sub 1. ¿Ya? Vamos a tener el Z sub 1 vendría a ser, a ver, vamos a ver en este caso que tiene la frecuencia del engranaje. Vamos a ver que tiene cuántos dientes. De sub 1 tiene 50 dientes, ¿ya? 50 dientes. Y de sub 2 o Z sub 2 tiene 250 dientes. Y bueno, aquí lo que podemos hacer es simplemente estudiar la transmisión de la correa, perdón, de los engranajes, ¿no? Entonces, para ello vamos a ir analizando que esta frecuencia, ¿qué datos tenemos? De acuerdo al dato estudiado anteriormente, f de mayor, ¿a qué es igual? Es 9.72 Hz, ¿no? Del anterior cálculo. Si es 9.72 Hz la rotación de este eje de la polea mayor está conectado directamente con el eje del engranaje menor. Por lo tanto, el engranaje menor, aquí vamos a tener que va a tener la misma frecuencia de la polea menor, de la polea mayor. Ya, entonces, si es 9.72 Hz, vamos a ir analizando la frecuencia esperada, ¿no? Aquí vamos a tener frecuencias esperadas, las frecuencias esperadas del engranaje. Las frecuencias esperadas del engranaje van a ser 9 Hz por una parte y por otra si hubiera, a ver, perdón un minutito. Me esperan un minutito, estén analizando, por favor, debo atender algo. Va.
Muy bien, retornando nuevamente. Bueno, continuamos entonces con el estudio que estamos haciendo. A ver, tenemos algunas frecuencias esperadas ahí de 9 y de 18 Hz en el primer engranaje. Lo vamos a llamar como el eje de alta, ¿ya? El eje de alta, porque aquí en el reductor se va a volver a reducir las velocidades. Este le llamamos eje de alta, ¿ya? Y aquí tenemos el eje de baja. Eje de baja. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a decir ahora el eje de baja, de acuerdo a la relación de transmisión, aquí es igual. A ver, veamos. Este eje gira a, este eje va a girar aquí a 9 Hz, 9 Hz, ¿no es cierto? Por 50 sobre 250. Esto va a ser igual a 1.8 Hz. Entonces el eje de baja gira a 1.8 Hz por la relación de transmisión que se tiene aquí entre engranaje menor y el engranaje mayor, ¿ya? Entonces las frecuencias esperadas en el eje de alta, en el eje de baja, frecuencias esperadas, ¿ya? Las frecuencias esperadas van a ser de 1.8 Hz, ¿ya? Y la otra va a ser de 3.6 Hz. ¿No? Ya saben que esto es 3 por 2 o 2 por 1.8 me va a dar 3.6 Hz, ¿no es cierto? 3.6 Hz. Muy bien. ¿Y qué pasaría en estos vendrían a ser las frecuencias en los ejes, las frecuencias en los ejes de alta y baja? Ahora vamos a estudiar los engranajes. ¿Qué pasaría en los engranajes? En los engranajes, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría en los engranajes? La frecuencia de engrane, ¿a qué será igual? Entonces analizamos la frecuencia de engrane, frecuencia de engrane. La frecuencia de engrane, va a ser igual a qué? Va a ser igual a la frecuencia del eje, a la frecuencia del eje menor, o llamado también eje de alta, por el número de dientes sub 1. Esto también va a ser igual a la frecuencia del eje de baja por el número de dientes 2. Esto nos va a dar la frecuencia de engrane. Y va a ser igual, la frecuencia de engrane del eje de alta es de 9 Hz, multiplicado por el número de dientes, que es 50. Esto va a ser igual a la frecuencia del engrane del eje de baja, que es 1.8 Hz, multiplicado por 250. ¿A qué es igual esto? A ver, ¿alguien me lo calcula? Nos va a dar igual a 450 Hz, ¿sí o no? 450 Hz, 9 por 0, 0, Está bien, ingeniero. 945, correcto. En ambos lados, por ambos miembros, tiene que salirme el mismo valor, ¿no? Entonces, la frecuencia de engrane sería de 450 Hz. Si nosotros repetimos, analizamos, esa frecuencia de engrane debe estar aquí. Esa sería la frecuencia de engrane. Frecuencia de engrane. ¿Ya? Aquí en este punto de engranaje, ahí se encuentra, porque al momento de golpear diente con diente se genera vibración, y esa vibración está representada por la frecuencia de engrane. Bien, ya tenemos la frecuencia de engrane.
Recording in vibraciones de n progress. veces la frecuencia del eje donde está esa rueda. Por ejemplo, podemos ver algunas frecuencias esperadas, ¿no? A ver, vamos a ir viendo en el caso, por ejemplo, de la frecuencia esperadas del eje de alta, frecuencias esperadas. Esperadas en el eje de alta va a ser igual a 1 veces x, y este va a ser igual a 1 por 1.8. ¿Ya? 1.8 la frecuencia esperada. 2 veces x va a ser igual a 2 por 1.8. Y esto va a ser igual a 1.8 y esto va a ser igual a 3.6. Podemos ir esperando varias. No sé, cuanto más armónicas haya, más grave es el problema en el engranaje. Entonces, estas son, los que estamos calculando, son frecuencias esperadas. Aquí va a ser 5,4 y así sucesivamente. ¿Ya? En el engranaje, en el eje de alta, ¿no? Esperadas en eje de alta, en el eje de alta. Si el problema estuviese perdón, este es en el engranaje, en el eje de baja, ¿ya? En el eje de baja. Si el problema estuviese en las frecuencias esperadas en el eje de alta, entonces tuviéramos 1 veces x, sería 1 por 9, eso nos va a dar 9, 1 por 2 por 9, eso nos va a dar 18 Hz. Todo esto en Hz, ¿no? Y si, digamos, este es 2 veces x, y si tuviéramos 3 veces x, esto sería 3 por 9, eso va a ser 27 Hz, y así sucesivamente, puede ir bajando, dependiendo de la cantidad de fallas que tuviese, ya sea el eje de baja, el eje de alta, o el eje de baja, el eje de alta. Luego podríamos ver también si podría haber problemas, ¿no es cierto?, en la frecuencia de engrane. Si hubiera problemas en la frecuencia de engrane, sabemos que la frecuencia de engrane es de 450 Hz. Entonces, en este caso, podría ser 1 veces x, va a ser igual a 450 Hz. Si tuviéramos mayor problema, sería 2 veces x, esto va a ser igual a 900 Hz. En cada uno de estos son cálculos de frecuencias esperadas si la falla fuese más grave, ¿no? A ver, veamos ahora qué pasaría con 3 veces. 3 veces x, eso sería, ¿cuánto sería? 1800. 1800. 1350. 1350. Muy bien, 1350 Hz. Perfecto. Si hubiera más problemas, tendríamos más armónicas en la frecuencia de engrane, ¿no? Si hay, por ejemplo, un diente roto, entonces podríamos tener frecuencias en las armónicas, diente roto. ¿Ya? Ok. Muy bien. Vamos bajando. ¿Qué pasaría ahora si tuviéramos fallas digamos, algunas roturas, ¿no? Entonces, podríamos tener lo siguiente. ¿Para qué me sirve esto? Para que yo cuando aplique el sensor, lo más cerca, el sensor debe colocarse siempre donde están los rodamientos, ¿ya? Y en el reductor tenemos 4 rodamientos, ¿no? Entonces, en los 4 rodamientos hay que tomar señales. Normalmente verticales, horizontales y axiales. Y como resultado de esas mediciones vamos a tener los espectros, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos tener 450 Hz. En 450 Hz, que es la frecuencia de engrane, tuviéramos un pico. Pero si la falla, ¿no? Si la falla es más pronunciada, podemos tener, ¿no? Bandas laterales en ese pico, ¿ya? Pero si hubiera una falla mucho más grave, tuviéramos a los 900 Hz otro pico. Y a los 1800 Hz otro pico.
Este entonces podría ser el 1X, el 2X y el 3X de la frecuencia de engrane, 1350 Hz. ¿Ya? Ok, pero ahora si yo quiero identificar, ¿no es cierto? Identificar el problema del eje, digamos, de baja, el eje de baja estaría a 1.8 Hz. Aquí abajo tendría un pico, ¿no? Este podría decir, este es el eje de baja. Pero si tuviera problemas el eje de baja, vamos a tener armónicas aquí, múltiplos, de 1X, 2X y 3X, ¿ya? Esto para el caso del eje de baja, de baja, sí, eje de baja. Pero si el problema estuviese en el eje de alta, digamos el eje de alta se ha doblado, pues tengo que buscar frecuencias en 9 Hz. Y si ese doblado es muy pronunciado, voy a tener frecuencias esperadas aquí, 1, 2X, 3X, ¿no? Del eje de alta. ¿Ya? Bueno, entonces, están viendo ustedes que yo puedo monitorear el engranaje, el engrane, puedo monitorear los ejes, ¿no es cierto? Todo depende de que yo haga adecuadamente mis cálculos de frecuencias esperadas. Ahora, si el problema, digamos, si la máquina no tiene problemas, todo está ok, de hecho, entonces esto no va a existir. O sea, las armónicas no van a existir, solamente van a existir los 1X. En este caso, este no va a existir, no va a existir. Pero si la falla es pronunciada hay un desgaste excesivo de los rodamientos, de los engranajes, está doblado el eje, entonces sí voy a tener que preocuparme con las armónicas. Las armónicas son equidistantes uno del otro, ¿ya? Equidistantes. Por eso es multiplicado 1 por X y 2 por X. ¿Ya? Ok. ¿Se ha entendido, compañeros? Muy bien, vamos a pasar entonces ahora al estudio de los rodamientos. Rodamientos, ¿no? A los estudios de rodamiento. También de ustedes que todos los elementos de la máquina se pueden calcular sus frecuencias, porque cada uno de ellos está rotando y por lo tanto se puede calcular sus frecuencias, ¿no? Vamos a ver cómo se calcula para el caso de los rodamientos. En el caso de los rodamientos, ¿qué podemos tener? A ver, en nuestro caso tenemos dos rodamientos, el rodamiento A y el rodamiento B. Para nuestro caso, estamos observando que tenemos rodamiento A y rodamiento B. Lo vamos a ubicar estos dos rodamientos en este esquema. A ver, ¿dónde estamos? Ahí no encuentro. Bueno, entonces, de todas formas, los rodamientos van a estar, como les he dicho, en el reductor de velocidad. Aquí vamos a tener el engranaje mayor, engranaje menor y sus rodamientos que van a estar sosteniendo a los ejes del reductor. Entonces, es aquí, en estos puntos, donde yo tengo que colocar el sensor. Sensor, sensor, sensor y sensor. Sacar 4 mediciones para poder ver cómo está cada uno de estos rodamientos, sin necesidad de desmontar. Esa es la gran ventaja del análisis vibracional. Es como si tuviéramos un cardiograma de un corazón, ¿no? Y quisiéramos saber cómo está su corazón. ¿Ama mucho o no ama mucho, no? En término figurado, ¿no? Para saber si tiene una falla o no tiene una falla su corazón. Pero no podemos abrir su corazón para saber cómo está su corazón. No, para eso es que se utilizan los ecógrafos, tomógrafos, etcétera, etcétera, y se saca cardiogramas, ¿no es cierto? Cardiogramas, para poder hacer un diagnóstico de manera indirecta. Lo mismo en el caso de la mecánica, se tiene que hacer ese diagnóstico, ¿no?
de manera indirecta, sin necesidad de desmontar la máquina. La máquina tiene que seguir produciendo, ¿no? Produciendo. Es ahí donde se va a generar la información de la vibración. Bien, un rodamiento entonces vamos a ver de que tiene las siguientes partes, como ustedes ya lo saben. Tiene una pista interna, tiene una pista externa, tiene las bolas, ¿no? Estas vienen a ser las esferas o bolas, ¿no? Esferas o bolas. Tiene un canastillo. Ese canastillo asegura las bolas, ¿no? Asegura las bolas. Se llama canastillo. Listo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 parámetros a monitorear en el rodamiento, ¿no? El rodamiento puede estar destruido, puede estar desgastado, puede haber erosión en las esferas. ¿Cómo sabes que puede no tener grasa? Entonces, todos estos aspectos lo tienes que diagnosticar mediante el análisis vibracional, ¿ya? Entonces, vamos a dar algunos fundamentos de aquello, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los rodamientos. Bueno, de acuerdo a lo que ya llevaron en elementos de máquinas, para el caso de rodamiento, vamos a ver para el caso del rodamiento A, el rodamiento ya B, ¿no? El rodamiento A está en el eje de alta y el rodamiento B en el eje de baja. Entonces, para este caso, nosotros vamos a recurrir principalmente al código del rodamiento. ¿Ya? El código del rodamiento. ¿Cuál es el código del rodamiento? Debemos saber. Y de acuerdo al código del rodamiento, vamos al catálogo y en el catálogo nos va a dar estos datos, ¿ya? El diámetro de el N y también el ángulo de contacto. En este caso, el diámetro va a estar en milímetros. En milímetros, todo en milímetros, etcétera, etcétera. Tenemos aquí 60 milímetros. Aquí 8 milímetros, 20, el número de bolas, y el ángulo de contacto 5 grados. Para el rodamiento B, que el rodamiento B es el eje de baja, y el rodamiento A es el eje de alta, Entonces podríamos tener los siguientes datos. Aquí 100, aquí 12, aquí 24, y aquí 3. Todos estos valores los sacamos del catálogo de rodamientos, ¿ya? Hay que saber la marca de rodamiento, puede ser SKF, N, o cualquier otro, ¿no? Bien. Ok. Una vez que tengamos esos valores, podemos empezar a hacer algunos cálculos, ¿ya? Podemos ver que el eje del rodamiento de alta está a una frecuencia, el eje que sostiene al rodamiento A está a una frecuencia de 9 Hz, ¿no? Ese es el rodamiento de alta, en el eje de alta. ¿Ya? Y en la frecuencia en el eje de baja está a 1.8 Hz. A esa misma frecuencia están rotando los ejes, los rodamientos, ¿no? Por lo tanto, si yo quisiera calcular la frecuencia de fallo en la pista externa, eso va a estar dado mediante la fórmula N medios por F sub R, todo esto por 1 menos D menor sobre D mayor por el coseno del ángulo beta. ¿Ya? Si quisiéramos nosotros calcular la frecuencia en la pista interna, ¿no? El cálculo sería mediante el FR, va a ser igual a N sobre 2 por FR, todo esto por 1,
más de medios de diámetro menor, diámetro mayor, por el coseno del ángulo beta. Entonces, esas son las fórmulas que nos van a permitir calcular las frecuencias en la pista interna, en la pista externa del rodamiento. Y si quisiéramos calcular la frecuencia en las bolas del rodamiento, eso lo vamos a llamar la frecuencia de fallo en las bolas, va a ser igual a la frecuencia R por D mayor sobre D menor por el coseno del ángulo beta. Todo esto por 1 menos, ¿no es cierto?, el diámetro D sobre diámetro mayor por el coseno del ángulo beta, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, de esta forma podríamos encontrar fallas en las bolas o esferas del rodamiento. Muy bien, la frecuencia, entonces quiere decir que estas 4 fórmulas nos van a permitir calcular, ¿ya? Bueno, entonces como resultado del procesamiento de datos, ustedes lo van a verificar para el rodamiento A y para el rodamiento B. Vamos a tener los siguientes resultados. La frecuencia de fallo en la pista externa. Frecuencia de fallo en la pista externa. Frecuencia de fallo en la pista externa. ¿Ya? Ay, perdón, en la pista, aquí la frecuencia de fallo en la pista externa. Vamos a borrar esto. ¿Ya? Vamos a ver, aquí esto lo borramos para poder tener aquí frecuencia en la pista externa. ¿Ya? Frecuencia de fallo nos sale 78 para el rodamiento A y para el rodamiento B nos sale 19. Luego vamos a hablar sobre la frecuencia de fallo en Hertz para el fallo en la pista interna. Pista interna. Eso nos sale para el primer caso 102 y para el segundo caso 24.2. Luego tenemos la frecuencia de fallo, ¿no?, en Hertz de las bolas, en las bolas o las esferas. Para el primer caso sería 66.6 y para el segundo caso 14.8. Bueno, una vez que tengamos ya estas frecuencias, ¿no?, las frecuencias esperadas tendrían que ser ahora las siguientes, ¿no? Las esperadas, ¿no? Las esperadas van a ser los múltiplos, ¿no? Múltiplos, ¿ya? En el caso tuviéramos que ver, que multiplicar más o menos, por ejemplo, en el caso de 19, para el caso de 19 Hz, tendríamos que sumar más o menos 1.8. Y si es 2x, tendríamos que sumar más o menos 1.8. ¿Ya? Para el caso de 78 Hz, tendríamos que sumar más o menos 9 Hz. Y si es su múltiplo a 156 más o menos 9. Así sucesivamente podemos encontrar los múltiplos. Recuerden, este es el múltiplo del rodamiento A, 1x. Este es 2x, este es del rodamiento B, perdón. Del rodamiento B, las frecuencias esperadas. Y las frecuencias esperadas del rodamiento A sería 1x y este 2x del rodamiento A. Recuerden que estamos sumando más la frecuencia de rotación del eje que contiene a ese rodamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí entonces habríamos terminado de calcular las frecuencias de todos los elementos que tengamos en la máquina. Lo que quiere decir que si nosotros vamos a, recuerden aquí que tenemos 78, 19 Hz, 102, 24 Hz, 66 y 24. Eso implica, si yo tengo un espectro, yo tengo que buscar a 70 Hz un pico, que representa a la pista externa del rodamiento.
Si esa pista externa tiene fallas, tengo que buscar el 2X, que tiene que estar ahí, por ahí cerca. De acuerdo al cálculo, el 2 sería 140, ¿no? Más o menos, no, más o menos, ¿cuánto sería? 9 Hz, más 9 Hz, 140 más 9 Hz, ¿no? Y en el caso de falla de la pista externa del rodamiento B, estaría a 19 Hz, lo que es lo mismo a 19 Hz tendría un otro pico. Si hay fallas en ese rodamiento, entonces vamos a tener 2 veces X, ¿no? Frecuencias esperadas de 3 veces X, ¿no es cierto? Para eso me sirve el cálculo de las frecuencias. Recuerden ustedes que la frecuencia que está aquí en la abscisa representa la ubicación del problema. Ubicación del problema en la máquina o del elemento en la máquina. Elemento en la máquina, ¿no? Y la amplitud representa la gravedad del problema, representa la severidad del problema, ¿ya? Del problema. Entonces, vean ustedes cómo es importante, ¿no? Analizar las frecuencias para que el diagnóstico del espectro no sea complejo, sino sea basado en cálculos, sea basado fundamentalmente en cálculos, ¿no? Para orientar a la interpretación y a la ubicación de los diferentes elementos. Lo que quiere decir entonces que un espectro vibracional, ¿no? Un espectro vibracional complejo, se tiene varios picos que representan a un elemento de la máquina, ¿ya? A un elemento de la máquina. Y el trabajo del analista tiene que ser identificar esos elementos de la máquina con el fin de buscar las armónicas o subarmónicas que nos permitan interpretar un determinado diagnóstico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en esta clase han aprendido ustedes a diagnosticar fallas en rodamientos, ¿no? Han aprendido a diagnosticar fallas en rodamientos, tienen un modelo de cálculo, ¿no? Repasen aquello porque puede ser que semejante a ello haya en el examen, ¿ya? Entonces, hemos aprendido ¿qué? A diagnosticar correa, ¿no? Correa, a diagnosticar el estado de la correa, luego el estado de las poleas. Luego hemos visto el cálculo de los engranajes, ¿no? Luego hemos visto el cálculo de los rodamientos, diagnóstico de rodamientos. Luego hemos visto el cálculo de, digamos, de las frecuencias, ¿no? Frecuencias de rodamientos en la pista externa, en la pista interna y en las bolas. Entonces, vean ustedes que hoy día ha sido productivo. Hemos aprendido 4 componentes, ¿no? 4 elementos. Cómo se diagnostica estos 4 elementos que fundamentalmente la mayor parte de las máquinas industriales tienen, ¿ya? Entonces, ya saben cómo calcular frecuencias, ¿no? Frecuencias esperadas. Frecuencias esperadas. Ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho, ¿ya? Ayuda mucho. Bueno, una vez que ya hayas identificado los elementos que tiene tu máquina, ¿no? Y cómo vas a poder interpretar cada uno de estos, es importante también que te ayudes con otra herramienta fundamental para un adecuado diagnóstico, que viene a ser, por ejemplo, el uso de la norma. Y les había dado una tareita sobre esta norma, ¿no? La norma, les había dicho, la norma, la ISO 10816-3. ¿Qué reemplaza? Esta norma reemplaza a la norma ISO 2372. Esta es una norma antigua y esta es una norma moderna.
¿no? Que sirve al analista para poder basarse mucho mejor en la interpretación del espectro, ¿ya? Entonces, ¿alguien podría hablarme sobre la norma ISO 10816 que ha investigado? Si quiere ganar puntos, adelante. Vamos a habilitar, compartir pantalla. Les había dado esa tareita. Adelante. El que quiera ganar puntos me dice, yo quiero ganar puntos y mi nombre es tal. Y empieza a explicar sobre la norma. Adelante, compañeros. Habilitamos compartir pantalla. Adelante. Ingeniero, Sí, adelante. también, a ver, para empezar la norma ISO Puedes 10816, compartir esto, pantalla. Comparte está pantalla. ¿se ve, no? Sí, sí, adelante. Directamente lo que yo he podido investigar es que establece las condiciones y procedimientos generales para la medición y evaluación de la vibración. A lo que he podido leer también es, se basa también en antecedentes de mediciones anteriores que haya hecho el mismo operario o que tal vez se haya realizado en un determinado tiempo anterior, ¿verdad? Y también es básicamente que se guía en esta gráfica para poder dar un veredicto final dentro de lo que puede estar, dentro del estado en que puede estar el equipo. De acuerdo a donde llegue, por ejemplo, lo que usted nos indicaba hoy día con las gráficas, más o menos también esto también se determina mediante se puede determinar mediante esta gráfica, de acuerdo a los valores que nos pueda botar en las mediciones, nos puede salir dentro de esta gráfica. Y si es en cambio, nos puede salir en valores, por ejemplo, que nos pueden caer aquí en el punto rojo, ya prácticamente se puede realizar un mantenimiento ya más exhaustivo en la máquina. Muy bien, sigue, sigue. Más o menos puedo dar esa explicación breve porque la mayoría de la información que puede encontrar estaba en inglés y no sé si lo puede traducir de la mejor manera correcta. Como usted decía, es un poco complicado encontrar esta información en español. Muy bien. Ok, ¿cómo te llamas? Miranda Carrasco, Javier Alejandro. Ya. Ingeniero, Un ratito, un ratito. Vamos a calificar primero al compañero. Miranda Carrasco, ¿cómo has dicho? Miranda Carrasco, Javier Alejandro. Y aquí veo tu nombre. Ya, adelante. ¿Qué más? Adelante, ¿alguien más? ingeniero, ¿yo puedo hablar de la norma ISO 2041? Adelante. Ya, ahorita le voy a compartir. Ingeniero, ¿se puede ver la pantalla? Sí, Ya. Esta es la norma ISO 2041. Esta norma es una norma cubana que define términos en inglés y español. En sus generalidades nos habla también de su desplazamiento relativo, la cantidad vectorial que especifica el cambio de posición o de un cuerpo o una partícula con respecto a un sistema de referencia. El sistema de referencia usualmente es un sistema de ejes ubicado en una posición media o una posición de reposo. En general, el desplazamiento puede representarse mediante un vector rotatorio o un vector de traslación o ambos.
Un desplazamiento es relativo si se mide con respecto a un sistema de referencia diferente del sistema de referencia primario designado a un caso dado el desplazamiento relativo entre dos puntos. También nos habla de las vibraciones y choques. También nos habla de la velocidad relativa. Eso es lo que he podido investigar, ingeniero. A ver, esta norma, ¿qué dice la norma? ¿A qué se refiere? La norma ISO 2041 se refiere usualmente a un sistema que está ubicado en una posición media o una posición de reposo. Ya, ¿cómo te llamas? Mejía Vargas Noemí. Muy bien, ya te tomé en cuenta. Gracias. Está Siguiente. bien, ingeniero. Muchas gracias. ¿Alguien más? Dije, Sí, adelante. se puede ver mi pantalla, ¿no? Sí, O- adelante. Ya, es sobre, nos ha pedido también igual que investiguemos o que busquemos textos sobre análisis de vibraciones, y estas son las que he encontrado. Este, por ejemplo, este es el manual de golpes y vibraciones de Hazis, es la 6ª edición, está en inglés. Es el contenido mínimo que tiene. Luego tengo otro es de Glenn White, es Introducción al análisis de vibración. Luego aquí he encontrado un pequeño curso, no creo que es un texto mexicano, es un curso de análisis de vibraciones de máquinas. Luego este otro igual, un texto en inglés, es el manual de análisis de vibraciones igual. Luego tengo este otro texto igual, es de un curso igual creo que es español, no recuerdo bien de qué país es este texto, pero ese elemento es de medición y análisis de vibraciones en máquinas rotatorias. De Belio Palomino Marín. Esos textos se encuentran ahí. Y dime, ¿los tienes descargado? Sí, los tengo los textos descargados. Sí. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Mosquera eres, ¿no? Sí. Mosquera, vas a subirlo al grupo. Está bien. Al grupo, lo subes esos textos. Puede ser debemos tener un grupo en Telegram o no hay. No, creo que no hay todavía. Bueno, entonces lo creas, el grupo de Telegram, y lo subes ahí, los libros, ¿no es cierto? Está bien. También, bueno, gracias, ya te estoy tomando en cuenta, lo subes los libros, ¿ya? Está bien. Para que tengan la mayor parte de ustedes información. Es muy limitada, has debido notar, ¿no? Pero existe, si uno busca, existe, ¿ya? Está bien. Muy bien, gracias. La idea es compartir la información con los compañeros, ¿no? Lo mismo con las normas, súbanlo al grupo, ¿ya? Puede ser Telegram o WhatsApp, para que todos compartan, ¿ya? Muy bien. Adelante. ¿Alguien más que quiera aportar sobre la tarea o sobre algún aspecto? Adelante. ¿Nadie más? Buenas tardes. Y que respecto a los que tenemos nota de laboratorio aprobado, ¿se va a convalidar y qué? Laboratorio aprobado. ¿No? Tienes que llevar de nuevo, porque el laboratorio apenas es el proyecto promediado con el laboratorio de la materia, así que tienes que llevar nomás de nuevo. Está bien. ¿Ok? Listo. ¿Alguien más? Ingeniero, igual, respecto a los libros, igual he podido encontrar 2 libros A ver, que... mostrame. Ya, ingeniero, está bien. Creo que ya están compartiendo, ingeniero. Ya lo he colgado, Noemí. Ya.
Adelante, me estaba mostrando la norma 1816, creo. Sí, ingeniero, quería participar yo, pero luego le dijo a mi compañera que muestre los libros que encontró. Adelante, adelante, adelante. Cualquiera, la que esté lista, rápidamente, porque de aquí a unos minutos tengo otra clase. Esta es la ISO que quisiera compartir, que es la 108165-5, y este texto lo he traducido de inglés al español mediante una página y se trata sobre la vibración mecánica en máquinas que contienen partes giratorias. Y entonces en partes giratorias se encuentran los cojinetes, pedestales de cojinetes, máquinas de plantas de bombeo y también en máquinas de generación de energía hidráulica. Y he podido notar que su alcance es, es amplio porque es necesario para una empresa poder poder analizar la vibración en este tipo de piezas. Existen dos formas para medir la vibración y sería la magnitud de la vibración y los cambios en las magnitudes de las vibraciones. Aquí podemos ver su alcance y aquí podemos ver que se usan las turbinas hidráulicas y generadores, en las bombas y máquinas eléctricas, en las bombas, turbinas y motores generadores. Luego también tenemos las referencias normativas. La Organización Internacional de Normalización nos dice que podemos apoyarnos en las demás ISOs como la ISO 1, por ejemplo. La ISO 10816-1. Y aquí vemos las disposiciones de la máquina. Y los grupos en los que podemos en los que podemos aplicar esta norma. Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Gutiérrez Aramayo Gisela Alejandra. Sí, ya está tomado en cuenta. Siguiente. ¿Alguien más? ¿Querían mostrar libros? Adelante. Ingeniero, estos son los libros que he podido encontrar. Este libro es de Introducción al Análisis de Vibraciones por Glenn White, que contiene 148 páginas. Muy bien. ¿Otro libro? Y este es el otro libro. Este es el otro libro que es de Análisis de Vibraciones en Motores Eléctricos Asincrónicos Trifásicos por Jorge Enrique Mejía Morales. Igual que tiene 130 hojas, ingeniero. Muy bien. ¿Otro? Eso he podido encontrar. Los otros son tipo, no son libros, pero son igual de referencias como por ejemplo este. Este. Que vibraciones, que nos dice que es una herramienta clave en el mantenimiento predictivo, que contiene